Les cuento algo. Hay una porción de la escritura que me encanta muchísimo, que es de las que más creo que ha marcado a lo largo de mi caminar con Dios, y es Juan capítulo del 13 al 16. Son unos capítulos donde Jesús da el último sermón antes de ir a la cruz. Son 5 horas, se cree que fueron las que Jesús pasó con sus discípulos antes de ir a la cruz, ¿sí? Y siempre me he hecho la pregunta, ¿qué diríamos si tuviéramos 5 horas nada más de vida? Yo creo que cada palabra que diríamos cuenta, ¿cierto que sí? Porque serían las palabras más importantes. Y en medio de esas palabras que Jesús le está compartiendo a sus discípulos, Él empieza a hablarles acerca de cómo enfrentar el temor, ¿sí? La pregunta para iniciar es, ¿cuántos luchan con el temor? Yo creo que todos hemos luchado y luchamos con el temor. Y mientras tú vivas en este cuerpito, vas a luchar con el temor. Los estudiosos dicen que más de 360 veces está en las escrituras la frase no temas. O sea, casi todo el año, ¿cierto? O sea, todos luchamos con el temor, ¿sí? Y lo que vamos a tratar esta mañana es que Jesús nos responde acerca del temor. ¿Cómo luchar en medio de este mundo caído, este mundo tal vez que se ve sin esperanza, tus circunstancias, lo que vive? ¿Cómo enfrentar el temor? Y la palabra esta mañana es Juan, capítulo 14, del verso 1 al verso 4. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Me acompañan en oración, Señor, te damos gracias y te pedimos de que Cristo sea exaltado, de que veamos a Cristo en su máximo esplendor, autoridad y hermosura, y que el temor sea menos en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablemos un poquito del contexto de esta porción. Cristo está con sus discípulos, ellos acaban de cenar, Jesús les ha lavado los pies, Judas, el que va a vender al maestro, ya se fue a hacer su cometido, ¿sí? Ya Jesús le ha dicho a Pedro que lo va a negar, y Pedro es el líder de la manada, ¿no? Entonces ya piensen, y Jesús le está diciendo, yo voy a ir a la cruz, yo voy a morir. Entonces, con base a ese contexto, pensemos lo que estaban viviendo los discípulos, ¿sí? Y vamos a hablar del temor, ¿sí? Con base a esta porción, y vamos a dividirlo en 3 partes, ¿sí? Un mandato, 2 promesas y un camino. ¿Lo puedes decir? Un mandato, 2 promesas y un camino. Sí, de hecho, cuando estaba preparando el tema pensaba en eso. Pero no se refiere a la novela que está diciendo Ricardo. Perdónenlo. Sí. Entonces, un mandato, ¿sí? 2 promesas y un camino. ¿El mandato es cuál es el mandato? No temer, ¿cierto que sí? Y hablamos de que todos, ¿sí? Luchamos con el temor y el Señor les da mandato, no temer. Bueno, bien, entonces vamos a mirar un poco el primer verso. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Yo creo que todos hemos experimentado miedo alguna vez en nuestra vida. ¿Quién de los que está aquí desconoce qué es tener temor? Todos lo hemos sentido, ¿cierto? Hay situaciones que enfrentamos en la vida. Por ejemplo, acá los deportistas antes de una competencia sienten temor. Alguien de pronto que va al médico y está esperando el resultado de un examen muy importante, siente temor frente a los resultados. Algo me cambió en mi vida, en mi transcurrir, en mi cotidianidad y de pronto tengo que irme de la ciudad, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer?
Todos los días el ser humano experimenta situaciones que lo enfrentan al temor. Y eso es lo que estamos mirando en este contexto que Marcos nos está diciendo. El Señor Jesús le anuncia a sus discípulos en esa santa cena, en la intimidad de la cena que Él va a partir. Ellos aún no lo entienden claramente, pero su corazón se llena en ese momento de aflicción, de angustia. Ellos dicen, se va esa persona que me ama, que me valida, que ha estado conmigo este tiempo, ¿qué voy a hacer? Entonces el Señor da un mandamiento en ese momento. El Señor nos conoce y sabe que el ser humano tiene un corazón que se expone al temor. Y el Señor les dice claramente, no dejen que el corazón se les llene de angustia o de temor. Sentir miedo es bueno. Sentir miedo nos hace humanos, sentir miedo tiene una parte positiva. El miedo el Señor lo creó como una emoción primaria. Todos los que pudieron ver la película de las emociones en estos días reconocen el miedo, ¿cierto? El muñequito moradito, el que se atemoriza por todo. Y es bueno tener temor porque nos da un instinto de protección, de sobrevivencia. Evita que nos expongamos al peligro. Es como el niño que mete el dedito en el tomacorriente y ¡pum!, le pasó la corriente, ¿cierto? Lo piensa para hacerlo una segunda, una tercera vez. Entonces nos da esa protección ante el peligro, nos genera memoria y hace que ya no vuelvan a exponerse a esas situaciones. Eso es bueno. Sin embargo, ya no tener solo miedo, sino dejar que el temor se albergue en mi corazón, sí viene a convertirse en algo problemático. El temor, cuando es irracional, cuando sobrepasa ya la realidad, se vuelve enfermizo, se vuelve patológico, ya nos genera respuestas físicas, empezamos a temblar, empezamos a sudoración excesiva, evitamos muchas situaciones y puede desencadenar trastornos, por ejemplo, como la ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo, como las fobias. Entonces ya ese temor no es bueno, es un temor, digamos que malo para el ser humano. Y hay otro tipo de temor, que es el temor reverente, el temor que tenemos hacia el Señor. Dice Proverbios 9:10 que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y es ese respeto profundo que nace en cada uno de nuestros corazones cuando estamos delante de la presencia del Señor, porque reconocemos su majestad, su poder, su dominio en nuestras vidas y hace que nosotros nos humillemos, nos postremos delante de su presencia. Entonces vemos que el temor tiene muchas expresiones en el ser humano. Como bien puede ser algo racional, algo manejable, algo voluntario, se puede convertir en algo que no podemos manejar, en algo que desborda nuestra capacidad de manejo. Ahí es donde debe existir un límite y el Señor nos conoce de tal manera que le advierte a sus discípulos que no dejen que su corazón se llene de angustia. El Señor no les está diciendo, si ustedes quieren, no dejen que su corazón se llene. No, el Señor está siendo imperativo, el Señor está dando un mandamiento, les está diciendo que no dejen que ese corazón que es vulnerable se llene de angustia. Ahora hay otra palabra importante en esa primera frase y es corazón. En el tiempo de los hebreos no hablábamos de pronto un poquito como hoy en día del cerebro, sino que todo lo que era propio del ser humano se traducía en el término corazón. El corazón no era solamente ese órgano vital que pues bombeaba sangre, me mantenía vivo, sino el corazón también comprendía los pensamientos del hombre, la conciencia del ser humano. También contemplaba la parte volitiva, es decir, la voluntad humana, cómo decido lo que hago. Y también la parte de los sentimientos. Hoy en día nosotros vemos un corazón y pensamos en solo sentimientos, ¿cierto? Me mandó corazoncitos, es que me ama. O el corazón roto ya no me ama, ¿sí? Pero en la época Lev, que es corazón en hebreo, significa el timón del ser humano, la esencia del ser, su pensamiento, sus sentimientos y su voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, miren cómo una emoción puede afectar todo el ser humano completamente, cómo nos puede transformar nuestro vivir el tener temor. Pero hay una parte muy bonita en este texto y nos está invitando el Señor a cuidar el corazón. Intrínsecamente le está hablando a cada uno de sus discípulos, ojo, su corazón tiene que cuidarlo. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón?
Dice la palabra en Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. El corazón del hombre, el único que lo examina y lo prueba es el Señor. Conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, Él es omnisciente. No hay lugar donde nosotros estemos que el Señor no sepa lo que hacemos. Aún dormidos, aún fuera, dice la palabra que todo completamente es de su conocimiento. Salmo 139. Por eso no podemos dejar que nuestro corazón engañoso nos gobierne, y por eso nos muestra la palabra que necesitamos rendirnos ante alguien superior que someta mi corazón, que es engañoso. Por eso la palabra en Filipenses 4:6-7 nos dice lo siguiente. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces estamos viendo que necesitamos que el Señor nos gobierne, que el Señor nos cuide, y nos da un regalo que acá lo acabamos de mencionar, pero también lo vemos en Juan 14:27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Qué vamos a hacer cuando sintamos temor, cuando sintamos angustia? Experimentemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, el regalo que el Señor nos ha entregado. El Señor nos dejó la pastillita diaria en la palabra, que es Cristo, para que vayamos a Él y cuando sintamos miedo, cuando sintamos temor, lo sometamos en Cristo, ¿de acuerdo? Entonces el Señor, así como nos hace vulnerables al temor, también nos da un regalo extremadamente especial, y es su paz. Esa paz que va a sobrepasar todo lo que yo pueda entender, es la que va a cautivar mi corazón y me va a mantener enfocada o enfocado en Él, ¿de acuerdo? Ese es el primer mandamiento. ¿Sí? Entonces pensemos, Jesús nos dice, no teman en su corazón, no dejen que su corazón se llene de temor, ¿sí? Pero el temor por sí solo no se puede cambiar. O sea, tú no puedes cambiar una emoción, no vas a sentir más temor, ¿sí? Él dice, crean en Dios y crean también en mí. Jesús, ¿qué está diciendo? Si ustedes creen en Dios, que es poderoso, que es soberano, que está por sobre todo, yo soy ese Dios. Eso está diciendo Jesús. El temor solamente se somete a alguien superior, ¿sí? Por eso clamamos, según Filipenses 4:6, clamamos con acción de gracias para que su paz nos inunde. El antídoto contra el temor es ver a Cristo, ¿sí? Cuando tú ves a Cristo, Cristo tiene la capacidad de someter el temor en nuestra vida, ¿sí? O sea que no somos guiados tampoco por nuestro corazón, ¿sí? Porque el corazón no fue hecho para guiarnos, sino para ser sometido, para ser guiado por alguien superior. Cuando alguien te dice, siga tu corazón, es el consejo más perverso que te puede dar, ¿sí? Sigue tu corazón, sigue tus sueños, sigue lo que tú piensas, lo que tú sientes. Te está diciendo, siga directo al abismo. A eso te está diciendo. ¿Y eso es qué dice? No siga tu corazón, es crean en Dios y crean también en mí. Esa es la mayor esperanza y ese es el mayor poder que puede, ¿sí? Someter el temor en nuestra vida. Pero Jesús sigue diciendo cosas muy hermosas. Miren el verso 2 lo que dice, Juan 14, verso 2, ¿sí? Nos da dos promesas muy alentadoras. Juan 14, verso 2. En el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Mi corazón no vivirá inundado de temor, pero aquí me está dando una promesa que es, yo diría que escatológica, yo diría que a futuro, y es que Él se fue a preparar un lugar en la casa del Padre para nosotros, ¿sí?
Eso que me está diciendo de que yo tengo esperanza, que el temor que siento, lo que yo vivo, es temporal y no se compara con esa gloria eterna con el Padre Celestial. Esto me recuerda también más adelante cuando Jesús ora, dice, oro por aquellos y por los que han de creer. Dice, Señor, oro para que donde yo esté contigo, ellos también puedan estar. ¿Sí? ¿Y esto qué me está hablando? Me está hablando de algo interesante. Póngale cuidado a esto, me está hablando de presencia. ¿Y por qué de presencia? ¿Sabe por qué sentimos temor tú y yo? El temor se siente porque hay presencia de algo que lo produce. ¿Sí? Nosotros sentimos temor por las circunstancias. Esas circunstancias producen temor. Esa presencia de circunstancias producen temor. ¿Sí? Que nos van a robar, aquello. Eso produce temor. Y Jesús, ¿qué dice? En medio del temor, mírenme a mí, confíen en mí. ¿Sí? Pero aquí me está diciendo algo más espectacular. En la casa de mi Padre, ¿sí? Les estoy preparando un lugar. ¿Eso qué me está diciendo? Que va a venir un día donde estaremos delante del Padre y en la casa del Padre no hay para nada temor. Eso es hermoso. ¿Sí? Va a venir un día en la que cuando tú partas con el Señor, cuando Cristo venga por nosotros, va a venir un día donde vamos a estar en la casa del Padre, donde el temor será totalmente disminuido en nuestra vida y podamos disfrutar de la plenitud. ¿Por qué? Porque ¿quién estará presente? No estará el temor. ¿Quién estará presente? Jesús, el Padre. Mira lo que hace espectacular, lo que hace lo más hermoso del cielo, no es lo que hay en el cielo, es quién está en el cielo. Y es el Padre. ¿Sí? Esto es como cuando piensen lo siguiente. Cuando un niño siente temor, ¿hacia dónde corre? Hacia el Padre. ¿Y el Padre qué hace? El Padre lo abraza. El Padre dice, no sienta temor, no. El Padre lo abraza. Cuando lo abraza, la presencia del Padre, ¿cierto que sí? Mitiga el temor. Va a haber un día donde tú, eso que tú estás viviendo, donde aquello que te duele, ya no estará. Porque estaremos con el Padre para siempre. Pero aquí Pablo nos dice, no se preocupen, no se llenen de angustia. Traigan sus oraciones con oración y súplica y acción de gracias, y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué pasa cuando tú sientes paz en medio de la oración? Te lo pongo de esta forma. Esos son pequeñas muestras de esa eternidad. Si tú sientes paz por un rato, pero tú luego enfrentas el mundo y cada vez tienes que orar para estar tranquilo, ¿cierto? Satisfecho. Pero va a haber un día donde eso que estás probando, esas pequeñeces que Dios nos permite vivir, no se compara con esa gloria eterna con el Padre. ¿Y cómo sabemos que eso va a pasar? El verso 3 nos responde. Juan 14, verso 3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¡Wow! El mismo Dios, a través de la persona de Jesucristo, me está diciendo, yo estoy preparando, pero yo voy a regresar por ustedes. ¿Sí? En medio de tu temor, ¿sí? En medio de lo que estás viviendo, tú puedes saborear la paz venidera, ¿sí? Pequeñas partículas de esa paz que vendrá. Eso pasa como el corredor. Yo creo que ustedes saben más del tema. Y tal vez usted se siente su cuerpo cansado, ¿cierto? Y me quiero rendir. Pero el mirar la meta, ¿cierto? Me llena de esperanza. Así es el creyente de Jesús. El creyente de Jesús vive en dos realidades. Estoy aquí, ¿sí? Estoy creyendo en Dios. Tal vez paso momentos difíciles, momentos de temor, pero ese temor no me domina, porque hay una meta que nos espera, ¿cierto que sí? Hay algo superior que nos está esperando y es ese día donde estemos en la casa del Padre para siempre. Eso es como las mamitas cuando están embarazadas y están teniendo el niño. Hay dolor, ¿cierto que sí? Pero ¿qué les ayuda a permanecer? Algo superior, el bebé que está a punto de nacer.
lo que te hace preservar, lo que te hace permanecer en este mundo confiado en Dios, no son tus capacidades, no son tus habilidades, no lo que te prometieron, lo que te prometió tal vez el político o el líder aquel, no. Es que el Padre está contigo y que también Cristo fue a preparar una morada y un día estaremos con Él para siempre. Que Él va a regresar y que Él no retarda su promesa, dice Pedro, como algunos piensan, sino que Él es paciente. ¿Sabe por qué es paciente? Porque Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, que volvamos nuestra mirada hacia Él y confiemos en Él, ¿sí? Pero Jesús dice algo más. Verso 4, perdón. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Ustedes conocen, o sea, para cumplir esas dos promesas, ustedes conocen el camino. Y esto tiene dos connotaciones. Si usted en casa lo puede seguir leyendo, en Juan capítulo 14, lo leen adelante, Jesús va a explicar de que Él es el verdadero camino, que Él es el camino al Padre, ¿sí? Que tú no puedes llegar al Padre. No, todas las religiones llevan a Dios, tú puedes creer en lo que quieras, ¿sí? Yo creo a mi manera, yo me porto bien y con eso me gané el cielo. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. No, es a través de Cristo, ¿sí? Él es el camino al Padre, ¿sí? Pero hay algo más. Piensen en lo siguiente, Él es el camino al Padre, pero Jesús le está diciendo que para cumplir esa promesa, Él tiene que pasar un proceso para ir al Padre. Ese proceso es de que en ese momento Él se va a despedir de sus discípulos y va de camino a la cruz. Va en camino a sentir soledad. Va en camino a sentir tristeza, porque toda la multitud que Él sanó, que Él liberó, ¿qué están diciendo? Suelten a Barrabás. ¿Y a Él qué? Crucifíquenlo. Él va a sentir el peor temor, el peor dolor. Va a sentir abandono. Porque en Él va a llevar todo el pecado de la humanidad. Él va a vivir la segunda muerte. Ser totalmente, ¿sí? Ser totalmente desgarrado, desprendido de su deidad. Por eso si cuando usted mira la cruz, Jesús no dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo dice Él? Dios mío. Hasta se despojó de ser hijo de Dios y se hizo el mayor pecador. Y vivió en peor temor, la peor soledad, ¿sí? El peor sufrimiento. La muerte de cruz, la muerte donde morían los peores criminales, para que tú y yo tengamos esperanza, para que tú y yo no vivamos en temor, sino pongamos nuestra confianza solamente en Cristo. Cristo conoce tu vivir, conoce tu soledad, conoce tus momentos duros. ¿Sabes Cristo qué te dice? Todo eso que tú vives de dolor, yo ya lo viví. Eso nos dice. Y aún peor. No para que tú no tengas dolor porque eres humano y lo vas a sentir, sino para que lo vivas con esperanza. De que yo estoy contigo, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente eso, en la eternidad les he ido a preparar un lugar para que ustedes y yo vivamos con el Padre. Eso es lo que nos dice Jesús. Aplicación. El temor requiere 3 cosas para enfrentarlo. Y es teología, espiritualidad y práctica. ¿La puedes decir? El temor requiere 3 cosas. Teología, espiritualidad y práctica. La teología es de que necesitas cada día conocer a Cristo. Necesitas impregnar tu vida de Él. David, siendo un rey que tenía de todo, en el Salmo 27 lo que dice es, una cosa solamente pido y anhelo, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para conocerlo más y más. Un rey que tenía todo, ¿sí? Ni tú y yo ni tenemos la mitad de lo que él tenía, pero él tenía algo claro.
conocer a Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda espiritualidad? Necesitamos que nuestro corazón sea examinado por el Señor. Necesitamos que ese conocimiento que cada día adquirimos de Cristo penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y examine las raíces de nuestro temor. ¿Sí? Y que aprendamos a orar, que aprendamos a clamar, no a depender de nosotros mismos, sino a depender de alguien superior, que es Cristo. Y la práctica es la siguiente: entre más conozcas a Cristo y entre más tu corazón sea descubierto ante Él y tu corazón no te gobierne, sino te gobierne Cristo, descubres algo muy hermoso. El temor no es quien define tu vida. El temor no es el que guía tu vida. Es Cristo quien guía tu vida y en eso podemos descansar. Entonces, ¿cuál es la frase de hoy? Entre más grande veas a Cristo, más pequeño se verá el temor en tu vida. En tu vida. Señor, te damos gracias por Cristo. Te damos gracias porque Él fue el caminar hacia ti. Él es nuestro camino y no dependemos de nuestra habilidad, ni nuestro corazón nos guía, sino eres tú. Ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en el cual hallamos refugio y el temor se somete y podemos vivir para ti, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no ha reconocido a Cristo en su vida, que esta sea una mañana donde pueda venir en arrepentimiento y fe y ver a Cristo grande y hermoso. Que podamos decir, como dijo el salmista, torre fuerte es el nombre del Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y todos decimos amén.